Hola, hola, ¿cómo están? Pues nosotros esperando que todos estén muy, muy bien en donde quiera que anden. Bueno, pues antes de empezar el video de esta ocasión, queremos de parte de los dos agradecer infinitamente todas las muestras de cariño que nos han brindado al apoyarnos con nuestro canal. De verdad, muchísimas gracias y lo apreciamos en el alma. Bueno, pues empezamos con el tema. Empecemos, Lupita. Estuvimos pensando mucho como cuál sería el tema para iniciar con esta serie de videos. Y pues más o menos escuchando a las personas que nos han sugerido temas, el que fue más recurrente fue el tema de la depresión. Y entonces, pues vamos a iniciar. Vamos a tocar el tema en dos videos. El primero es para establecer cuál es el concepto de la depresión, cómo lo tenemos que entender, que sí es la depresión y que no es la depresión. Y luego pasaremos a una siguiente parte en donde hablaremos sobre cuáles son las estrategias que tenemos que utilizar, que podemos utilizar para poder enfrentar esta situación de la depresión. Bueno, pues bienvenido. Gracias, Solicito, me da mucho gusto. Antes de aproximarnos a una definición que cualquiera de ustedes podría tomar un diccionario y ver qué dice, un diccionario de psicología, un diccionario médico, a mí me gustaría empezar con una metáfora que me contaban de niño cuando estaba en primaria y me permitió entender muy bien qué significaba esto. La metáfora es la siguiente. Me decían, el cuerpo humano es como una ciudad. Y esa ciudad, en la parte de afuera de ella, antes recuerden que las ciudades tenían sus murallas, en la parte de afuera había soldados que vigilaban para evitar que los enemigos entraran a la ciudad, de tal manera que esa ciudad estaba protegida. Sin embargo, a veces los enemigos eran más fuertes, más astutos, generaban estrategias de invasión más adecuada y mataban a los soldados de afuera y lograban penetrar los muros de la ciudad. Y entonces quedaban adentro de la ciudad y empezaban a atacar a la gente que vivía dentro de las murallas. En ese momento, las ciudades tenían como una reserva de soldados que estaban adentro y en ese momento salían y defendían a los ciudadanos. Sin embargo, aún así, a veces el enemigo era más fuerte, más potente y mataba también a esos soldados y entonces arrasaban con la ciudad. ¿Y qué significaba que arrasaran con la ciudad? Que podían quemarla, que podían robarla, que a veces se llevaban, por ejemplo, a sus mujeres, se llevaban a los niños, mataban a los hombres y la ciudad se hundía. Este es el concepto clave que quiero que guardemos. Se hundía y la gente quedaba en un estado de desolación. Ya no sabían qué hacer, ya no tenían para dónde ir y venía una sensación de abatimiento. Y entonces, bueno, había que esperar o que otros vinieran a ayudarles o que la propia gente empezara. Había dos caminos allí. Uno, echar mano de los recursos que ya tenían o bien crear formas nuevas para dar una ciudad diferente. Si esta metáfora sirve, podemos entender que la depresión es esa vivencia en la que la población ya se quedó hundida, ya está caída, y entonces viene en el cuerpo una sensación de abatimiento porque ya no puede enfrentar el mundo, ya no puede enfrentar los desafíos que el mundo le coloca para poder vivir adecuadamente. ¿Qué tal, Lupita, que tú pones algunos ejemplos de cómo sería ya esta vivencia en la práctica? Sí, bueno, siguiendo la metáfora, si pensamos en ese ejército que viene de fuera, pondríamos como toda la serie de eventos que pueden ocurrirnos y que pues por el simple hecho de estar vivos estamos expuestos a que nos pasen muchas cosas, ¿no? Cuestiones familiares, cuestiones personales,
incluso cuestiones que de pronto no sabemos de dónde vienen, que de pronto decimos algo me está pasando, no sé qué, todo va, aparentemente va bien en la vida, pero hay algo que me está atacando, ¿no? Como en este caso de la metáfora sería este ejército que viene de fuera. Y entonces, al esta serie de eventos o de situaciones empezar a aproximarse a nosotros, entonces nosotros, como seres humanos, tenemos pues nuestro propio ejército que puede atacarlo, que en este caso pues sería el sistema inmunológico, Exacto. la serotonina, que es un neurotransmisor que bueno, está pues justo encargado de regular esta parte de las emociones y que bueno, entra también allí como uno de los principales, no sé, cañones o lo que sea para seguir con la metáfora. Y entonces, para entender esta metáfora en la vida real, pues esto nos pasa, ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio ejército y entonces vienen los estímulos de fuera o de algún lugar, que muchas veces es incluso alguna situación hereditaria, y entonces estamos allí como con nuestro ejército intentando luchar. Y entonces, si nos imaginamos esa pelea, si nos imaginamos esa guerra, pues podemos imaginarnos diferentes niveles. No, al principio, pues estoy luchando. Y entonces mi nivel de depresión sería 1. Y conforme se va perdiendo la guerra, y entonces el nivel de depresión, pues va aumentando. Y entonces al aumentar, ahora sí que al ir perdiendo la guerra, la depresión aumenta. Entonces, así de alguna manera podríamos entenderla ya en la vida real. Claro. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo pasó eso del ejército? ¿Por qué solo el grupo del ejército defiende? ¿Qué defiende? ¿Por qué tiene que defender? Bueno, nos faltaría empatar la metáfora con una imagen. Los seres vivos somos seres que al vivir usamos energía. Y esa energía depende de la vitalidad que tenemos. A mayor vitalidad, mayor capacidad de respuesta al medio. Ahora bien, en el uso de la energía que necesitamos, como por ejemplo el agua, como por ejemplo la comida, etcétera, pues cuando la utilizamos, la perdemos, por así decirlo. Y entonces el organismo necesita salir a tomarlo del mundo de fuera. Y ahora nos podemos imaginar a otro grupo de personas dentro de la ciudad en la que estarían los campesinos, los obreros, los artesanos, los dirigentes, etcétera, que ellos son los encargados de ir a conseguir eso que necesitamos tener. Y cuando la ciudad está sana, cuando la ciudad no está atacada, todos salen, toman del medio ambiente lo que necesitan y generan algo que vamos a llamar un equilibrio organísmico. Algunas escuelas le llaman homeostasis. Este equilibrio es lo más sano. Y si nosotros logramos ese equilibrio, está sana la ciudad y están sanos nuestros soldados y estamos sanos todos. Sin embargo, cuando hemos sido atacados, todas estas personas ya no pueden hacer su labor, ya no pueden conseguir alimento, ya no pueden conseguir agua, porque ahora los enemigos se han metido en la ciudad. Y entonces necesitamos hacer algo. ¿Cómo qué se te ocurre que podemos hacer? A ver, quisiera antes de decir como qué podemos hacer, que entonces, como definamos qué es la depresión, como cómo podemos entender la depresión. La podemos entender como un estado de abatimiento que se puede dar en el orden orgánico y entonces el sistema inmunológico está abatido, está apachurrado, está incapaz para recuperar la vitalidad de la persona y la podemos definir en el campo psicológico como un estado de tristeza profunda, de tristeza permanente, de abatimiento constante en el que la persona no tiene ganas de pelear, no tiene ganas de luchar,
no tiene ganas de vivir. Y podemos dejar abierta la puerta para hablar de una depresión que podría ser de tipo existencial. Hoy solo hablaremos de estas dos. Ok. Entonces, ahora sí, ¿qué herramientas, recursos podemos utilizar para, digamos, fortalecer ese ejército que está acá? Tendrá que ver con en cuál de los caminos se encuentra, es decir, si es orgánica o si es psicológica. Eso es muy importante. Eso es muy importante, saberla ubicar. Sí, entonces, tendríamos que revisar siempre, a ver, sabemos y bueno, a partir de muchas pláticas que hemos tenido, temas que han salido con alumnos, con amigos, sabemos que hay muchas personas que son, podríamos decir, como tendientes a la depresión. Sí, hay una situación que podríamos llamar caracterológica. Hay caracteres muy fáciles de acercarse a la depresión. Sí, y hay organismos incluso que tienen muy baja la serotonina de por sí. Entonces, esto pues hará que la persona fácilmente caiga en un estado de depresión. Y esto pues hay que identificarlo. Hay que identificar, sobre todo en esos casos que yo les decía, pues de pronto empiezo a sentirme triste y empiezo a caer y no sé por qué. Y muchas de las veces incluso como nos recriminamos, ¿no? Nos culpamos de decir, Sí, o sea, sí. qué exagerada, no me pasa nada, y estoy bien en mi trabajo, o estoy bien en la escuela, y ¿por qué me siento así? O sea, ¿por qué traigo esta sensación de que algo no me está gustando, nada me satisface, y entonces poco a poco voy hacia abajo, voy hacia abajo y voy hacia abajo? ¿Sí? Fíjate que estás tocando algo muy importante. Hay personas que no se percatan o no quieren reconocer cuando empieza este proceso de decadencia, este proceso de ir hacia abajo. Hoy en la gente del pueblo, digamos, le llaman que se empiezan a poner down, ¿verdad? Y down es una muy buena expresión. Van yendo para abajo, para abajo, para abajo, pero no lo aceptan o no lo quieren ver. Y entonces, hasta que no están ya en una situación muy grave, se preocupan. Y fíjate que esto que tú dices es muy interesante porque si nosotros aceptáramos esa bajada que iniciamos, cantidad de veces muy a tiempo podríamos detenerla y recuperar nuestra vitalidad. Claro, porque si lo aceptamos, si lo hablamos, si lo hacemos oficial, como digo yo, cuando voy a iniciar algo que me cuesta mucho trabajo, lo platico porque lo hago oficial y allá no me puede ser para atrás. Entonces, cuando lo hacemos oficial, cuando voy y lo hablo con alguien, entonces puedo empezar a masticarlo de alguna manera, puedo empezar a detectar y probablemente pueda ser que la situación que yo tengo sea orgánica y que pueda yo ir con un médico y que el médico me diga qué puedo yo tomar, de qué me puedo auxiliar para que yo esté permanentemente en homeostasis, ¿no? Permanentemente sí, en equilibrio, bonito. Sí, que por supuesto que también es muy importante acompañarlo de un proceso psicológico, pero también sabemos que no siempre se tiene ni el tiempo ni el recurso, pero sí que es importante pues detectar este primer camino. Y luego, ahora sí, el segundo camino, que es este de, ok, pues es una cuestión psicológica porque enfrenté una pérdida, porque, bueno, estoy en una etapa por ejemplo, yo aproximándome ya a la menopausia, o X circunstancia que podemos pasar en la vida y que, bueno, pues sí que psicológicamente puede provocar que nos vayamos a la depresión. Entonces, ahora sí ya identificamos en cuál de los dos caminos está y entonces podríamos tomar acciones.
Claro. Y algo que es muy importante, bueno, esto ya es cuando la persona está en esta vivencia, pero algo fundamental, Lupita, es como cultura y como época fomentar lo que podemos llamar la pasión por la vida. Mientras más alimentemos la pasión en la vida, más difícil será que caigamos en depresión. Eso no quita que no pasemos por periodos de tristeza y de tristeza profunda, de duelos, de rupturas, pero la pasión en la vida lo que hace es insuflarnos esta vitalidad para poder decir sí a la vida y seguir adelante. Lo cual significaría que una vez que nosotros detectamos cierta tendencia o detectamos que tal vez por primera vez esté yo cayendo en una depresión, entonces es el momento de tomar medidas. En este momento, no cuando ya estoy deprimido. Porque entonces aquí entra esta parte importante de definir en qué momento yo le puedo llamar tristeza y en qué momento yo le puedo llamar depresión. Exacto. Sí, entonces sí, sí tenemos que cuidarnos mucho porque pareciera que últimamente, me atrevo a decir últimamente, no sé la verdad si antes se usara también mucho, pero de pronto nos da por utilizar muchos términos, ¿no? Como por ejemplo decir es que una persona si hoy estuvo feliz y mañana triste, decimos es bipolar. Cuando, bueno, ya tocará el turno de tocar el tema de la personalidad bipolar, pero dista mucho de eso. Igual acá, a veces estamos tristes y decimos, es que estoy deprimida. O le decimos a la otra persona, es que estás deprimida. Y a lo mejor está en una primera etapa de tristeza y que durante toda la vida vamos a tener muchísimas etapas solo de tristeza. Y no necesariamente se van a ir a la depresión. El problema radica cuando de pronto empezamos a como hasta aferrarnos a que es depresión y entonces me voy para allá, ¿no? Sí, pues yo terminaría con eso. Creo que tu aclaración es muy pertinente. Tener muy claro, distinguir depresión de tristeza y de no popularizar el término, porque no cualquier desgaste, no cualquier cansancio es depresión. Claro. Y que entonces la diferencia, así la clave para saber la diferencia, porque ustedes puedan decir, no, pues es que no me basta con que me digas diferencia cuando es tristeza y cuando es depresión, ¿no? Pero ¿cuál es la clave? La clave radica en que cuando una persona está en depresión, esa persona no tiene ánimo ni fuerza de nada. No tiene ánimo de levantarse, no tiene ánimo de ir a trabajar, no tiene ánimo de bañarse, porque siguiendo esta primera metáfora, pues la ciudad cayó. Entonces, no hay fuerza. Cuando estamos tristes, pero así con todo y la tristeza, nos vamos a trabajar, hacemos las cosas cotidianas, podemos decir, estoy en una etapa de tristeza. Y allí es cuando puedo hacer algo. Antes de que yo deje que vaya cayendo, y entonces entre una depresión y entonces si ya no tenga yo ánimo de nada. Entonces, bueno, pues así cerramos este primer momento de nuestro video en el que pues definimos como qué es la depresión y cómo podemos entenderla. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente video.